Hola, buenos días a todos. Comenzamos hoy miércoles 20 de abril nuestra primera clase virtual de la asignatura Movimientos Políticos y Sociales. Eh, Vamos a ir subiendo. Dejo de presentar el calendario, el cronograma y nos vamos a centrar en... Bien, ahora sí. Ustedes me van a decir si se escucha bien el audio y pueden visualizar la diapositiva. ¿Todo ok? Sí, profe, se ve y escucha bien. Bueno, bien, muchas gracias, Verónica. De nada. Bueno, en lo que tiene que ver con entonces nuestra asignatura, movimientos políticos, sociales, acá no sé, se me pasó el tema político. Bueno, digamos que para un teórico del siglo XXI, como el sociólogo Alain Touraine, ¿no? Los movimientos sociales se entienden como aquellas colectividades, nos dice, que van a operar con cierto grado de organización, ¿m? Y continuidad fuera de los canales institucionales. ¿M? Con el propósito, van a tener un propósito de desafiar, es lo que yo les decía, a través de mecanismos como la lucha, la protesta, la huelga, etcétera, desafiar o defender, nos dice el sociólogo, a la autoridad existente. ¿Mm? Bueno, quien ejerce cargos o roles, ¿no es cierto?, en el poder. Ya sea institucional, porque tienen que ver con esto, en el tema de las instituciones, nosotros ustedes vieron en la introducción y también luego en instituciones políticas, a ver, o culturalmente, ya sea, tenga que ver con el tema cultural, está muy de boga, porque también tiene una cuestión antropológica acá, ¿no? No solo sociológica, y que tiene que ver con el tema de las costumbres, valores, costumbres, modismos y etcétera, que forman parte de toda una corriente etnocentrista, que tiene que ver también con esto, ¿no? Cómo van surgiendo, digamos, estos movimientos. Yo creo que hay alguien en línea. A ver, voy a admitirlo. O bueno, no. No sé si alguien... no, pensé que había. Y nosotros vimos el tema de, por ejemplo, de las instituciones. A ver, yo les pregunto, porque la clase hay que hacerla participativa, ¿no? Así que bueno, me imagino que, por ejemplo, Gabriela, a ver, Gabriela Lozana, que dice acá, yo comparto la idea del compañero Lucio. ¿Y qué institución a usted le parece, Gabriela, que interviene en estas cuestiones y qué institución puede, digamos, también o contribuir o afectar estas demandas de quienes se van a agrupar, digamos, en lo que tiene que ver con los movimientos? O sea, toda pregunta que yo realizo tiene, ¿no es cierto?, va a tener, digamos, una vertiente conceptual, ¿no? Así que es importante que también participen. Yo ahí voy corroborando. Y si no tiene el audio, no importa, me lo escriben en el chat. A ver, Gabriela, a Gabriela le pregunté, ¿no? ¿Qué instituciones usted conoce? Porque ya ustedes vinimos, ya están en tercer año, o sea, ya tienen que... sí, ya vamos, Luis. Claro, pero va para Gabriela. Va para Gabriela, Gabriela, después. Y si no pregunta Gabriela, bueno, tiene un punto, una consideración menos, porque van a decir que no, bueno, entonces no aprendió nada de lo que vimos en introducción, ni por ahí. Tuvieron otras cátedras como partidos políticos, como instituciones políticas, ¿no es cierto? Que las profesores, y bueno, fueron también indagando sobre estos temas. Teoría del Estado, ni qué decir, por ejemplo. ¿Mm? Bueno. Ajá. Gabriela entonces no sabe, o sea que usted no entiende.
No, 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 no. Profesor, está sin micrófono la compañera. Ajá, los gremios. No, no, no. Bueno, sí, 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 pero por lo menos podría, hasta sin micrófono. Bueno, este tema, eso sí, para que nos podamos comprender, yo necesito que estén bien atentos a esto, ¿no? Y tengan los micrófonos, ya venimos hace tiempo con todo esto, de que tienen que ponerse, digamos, al día con muchas cuestiones, el tema inclusive, las clases, yo me gustaría que sean, digamos, y que nos podamos ver las caras. O sea, estas son las cuestiones que la virtualidad no, la presencialidad nos ofrece y la virtualidad no. Ah, ay, me encantaría, inclusive, bueno, los parciales, inclusive, pues yo lo voy a plantear que sean presenciales, porque la verdad que, ya sea que sean y orales o escritos, porque no podemos. Yo ya no estoy de acuerdo con esta cuestión mucho del tema tanto de vernos es importante la presencialidad, por eso, para que podamos interactuar mucho mejor. Bueno, como Gabriela no puede entonces, o no, no sé, no está con esta cuestión, vamos con Griselda. A ver, Griselda, la escucho. O sea, todos están con problemas hoy. Bueno, a ver, entre Lili, el gremio, dices. No, no, pero los gremios son grupos. O sea, vimos lo que son grupos de presión, grupos de opinión, luego cómo se van estos asociando y se van conformando en grupos, ¿no es cierto?, de presión. O sea que, y estos gremios se van agrupando cada vez, por supuesto que tienen, ¿no es cierto?, un lineamiento jurídico, luego se van a ir organizando y tienen estatutos. A ver, se van asociando en base, digamos, a estas cuestiones y luego van a ir conformando, pero es diferente al tema movimientos. ¿Mm? Yo dije, ¿qué institución es la que va a influir en esta cuestión? Hay instituciones. Bueno, quedaba, ahí está, ya vamos, Luis y Silvina, me disculpan. La dejé a Liliana ahí esperando. Bueno, como Gabriela y Griselda, bueno, Griselda no acertó con todo esto y Gabriela está sin micrófono. Bueno, vamos con Liliana. ¿Le escucho, Liliana? Ah, sí, profesor. Sí, sí, yo le escucho. Sí, 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 sí. Respecto a lo que usted está preguntando, creo que si no entendí mal la pregunta, ¿a quiénes afectaban, digamos, el ejercicio de protesta de las organizaciones? Y en función de lo que se hablaba en el video que nos dio en clase, creo que a las instituciones, obviamente, del Estado, que conforman la estructura orgánica del Estado, que son las instituciones públicas, digamos, aquí las instituciones que no necesitan legalmente estar constituidas por una personería, sino propiamente el Estado, digamos, sí, todo lo que conforma el Estado en función de que... Bueno, el Estado, ahí está, el Estado es una institución. Perfecto, poder, ahí, sí. Claro, como elemento de poder. Exacto. Que es el que ejerce, digamos, la administración de los componentes de esos organismos, esos organismos no gubernamentales u organizaciones conformadas con personería y que necesitan, digamos, de la participación dentro del ejercicio del poder del Estado en conformación para las políticas públicas, por ejemplo. Sí, 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 sí. Porque muchas veces el Estado se conforma, digamos... Sí, disculpen, Liliana, dicen acá sus compañeros, yo le escucho bien, le escucho bajito, pero le escucho bien. Puede ser si puede subir un poquito su volumen para que puedan escuchar a sus compañeros. Uy, ahora la compliqué. Se le congeló la imagen. Sí, veníamos muy bien. Y las políticas públicas... Se le congeló a la compañera. Estaba muy bien. Bueno. Sí, por eso son problemas de configuración también de micrófonos. Porque a mí me pasa, pero esto de la virtualidad también genera todo esto. ¿Sí, Liliana? ¿Me escucha? Bueno, pero ella, ahí está, pero dijo algo muy importante respecto al tema de lo que es el tema de las instituciones y nos mencionó al Estado, ¿no? Después me fue argumentando muy bien cómo se van dando estos reclamos, quiénes van a participar y ahí mencionó, ¿no?, a los actores políticos, sociales y colectivos que tienen que ver mucho en toda esta cuestión.
Bien, Griselda también hacía referencia a los gremios. Está bien los gremios, por supuesto, pero los gremios no son movimientos sociales. Hay que diferenciar que son grupos de presión que se van a ir conformando en base, por supuesto, a una personería luego, obviamente, que van a tener cuestiones también jurídicas y legales, pero que van a abrogar también, obviamente, por sus derechos, ¿no es cierto? Por eso no tendríamos en la plaza, ¿no es cierto? No tendríamos en la plaza, digamos, a grupos de gente que participan de gremios y de gremios todo el tiempo y que van a reivindicar casualmente el tema, por ejemplo, de la insatisfacción con el tema de una cuestión que tiene que ver con los pagos. Hoy, en la actualidad, donde lo económico realmente es muy, muy, muy complicado. Entonces, bueno, también son grupos que van a presionar y van a ejercer, digamos, ese poder, ¿no es cierto?, de que se les dé solución y se les satisfaga sus demandas. Ahora, pero no es diferente los gremios a los que son los movimientos, ¿no? Se escucha muy Bueno, bajo. Yo no sé si se escucha muy bajo a Liliana o se me escucha muy bajo a mí. No, Estamos ahí. Liliana, no se preocupe. Yo también te pego por ahí Liliana, bien, gracias entonces. Bueno, yo me quedo tranquilo, pero no, muy bien, Liliana, muy bien, realmente, bueno, tiene acá un plus. Bien, vamos a seguir. Patricia, bien, los movimientos obreros, exacto. Por ejemplo, sí, los movimientos barrio de pie, también, sí. Bueno, gracias, Verónica. en el Sí, sí, texto sí. que usted dio, profe, Sí, sí, habla Guillermo. de la acción colectiva y da un ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos en el texto que usted Sí, subió en el de el aula Almeida. virtual. El de Almeida. Sí, Sí, es interesante. Ya lo vamos a ir exactamente, viendo. con el tema de los inmigrantes, cómo esa acción colectiva ejerció presión y se tuvo que dar marcha atrás. Un ejemplo que da. Sí, inclusive ahí diseña todo el tema, ¿no es cierto?, de los diferentes estados, se fueron conformando en el mapa los diferentes estados, ¿no es cierto?, que, como usted dice, Exactamente. sí, esta cuestión de los inmigrantes. Es un tema de la inmigración ahí en Estados Unidos, es terrible el tema ¿no?, de las segregaciones que existen, ¿no?, separatismos y todo eso. Bueno, en Europa también sucede todo estas cuestiones de la conformación de diferentes guetos y etcétera, que la verdad que es muy... por ejemplo, hay diferentes también documentales que describen todo esto, de cómo se van conformando, ¿no?, estos agrupamientos y cómo va a ir reivindicando luego porque se los integra a la sociedad realmente. O se van conformando en los llamados, bueno, no es decir grupos, no digo guetos, pero se van conformando en estos grupos, digamos, que van a tener afinidades, por supuesto, afinidades religiosas, afinidades sociales, culturales, ¿no? Hay mucha comunidad, por ejemplo, acá, sin ir más lejos, nosotros tenemos aquí en nuestra provincia a la comunidad de migrantes de nuestro país vecino de Bolivia, ¿no? Y bueno, se van conformando, ya de hace, por supuesto, de mucho tiempo, y se van a ir conformando y ya forman parte, digamos, de nuestra convivencia humana, digamos, con estas diferentes. Después, bueno, en Buenos Aires hay diferentes personas que se van agrupando acorde a sus nacionalidades, ya sea latinoamericanos y durante la época de la inmigración, ¿no es cierto?, durante el siglo XX, digamos, los inmigrantes que se fueron estableciendo en la zona de la Pampa Húmeda, en el puerto de Buenos Aires, y luego se fueron dispersando por las diferentes provincias, ¿no? Bien, sí, está bien, Mariel. Sí, eso vamos a analizarlo. En base a eso, no se preocupe. Por eso les digo, quienes tienen que trabajar, yo los entiendo perfectamente. Puedan retirarse. Vamos a ir viendo si vamos a volver, digamos, a la tarde, por ser hoy, volver, digamos, con esta clase para no perjudicarlos también. ¿Ah? Sí, Cecilia. A ver, ustedes me describen y me parece muy importante ahora, por ejemplo, lo que dice Gabriela Lozano, el tema de las colectividades. ¿Y qué colectividades, Gabriela? Bueno, ahora sí, ahora intervino Gabriela. Eh, ¿Qué colectividades, por ejemplo, tenemos? Cecilia Orsuza nos dice, sí, bueno, el ejemplo del video les daba el movimiento ecologista, cómo viene reivindicando la lucha por el tema de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Y lo mismo los grupos feministas, los grupos feministas también. Bien, los movimientos sociales, así es. Sí, exacto, Patricia. ¿Podría hablar, Patricia? Tiene el micrófono, así como recién intervino Liliana, que estuvo muy, muy bien, Liliana.
Patricia o Gabriela está con problemas, ¿no? Creo, de micrófono. Y bueno, de todas maneras está muy bien. Los movimientos sociales sí, es así. Ejercen influencia política, se sostienen en el tiempo, tienen perdurabilidad, algunos por supuesto en el tiempo, y van a demandar acciones, que sí, esas acciones que es un derecho, obviamente es un derecho, el derecho a las libertades, ¿no? De expresión. Es importante tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y si estos movimientos revolucionarios que se fueron dando ya durante la época de las revoluciones, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla y luego, digamos, el toma del Palacio de Invierno también en Rusia, durante la época de la Revolución Bolchevique, y fueron movimientos que ya se fueron gestando, ¿no? Durante aquella época, ¿no? Y si no, no hubiera habido revoluciones tampoco. Y estos grupos se van a ir conformando cada vez y van haciendo movimientos, ¿no? Y esos van a exigir, Profesor, dice Patricia, este tema de acciones, estas acciones que es un derecho importante, ¿no? Y el derecho que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con ampliar sus derechos de una forma o de otra, que muchas veces les han sido denegados, ¿no? Bien, lo escucho, Luis. Bien, gracias, Patricia. Muy bien el concepto ahí que lo describe muy bien en el chat. Sí, Luis, lo escucho. Luis y después Carlos. Y después continuamos ya. Ya vamos cerrando y vamos a continuar para no dispersar. Vamos con Luis y luego con Carlos. O bueno, no sé quién está primero. O Carlos. no importa, profe. A ver, la pregunta es la siguiente. Sí. Con respecto a los movimientos sociales o colectividades vistas en una revolución. ¿Tiene que ver con la clase social? Por ejemplo, la Revolución de Mayo, escuché alguna vez un publicado de Nathanson, el de Sí, Lemon Blog, con el editorial, sí, lo conozco. y hablaba sobre que la revolución de una sociedad generalmente está vista a las clases inferiores o a las clases bajas, digamos, los sectores populares. Pero en el caso de la Revolución de Mayo, fue la aristocracia porteña que se reunió para saber de qué se trataba la situación del virrey Cisnero. Era la pregunta. Sí, bueno, exacto. O sea, depende. Todo movimiento se da. No son los sectores populares. O sea, pero esto tiene que ver con una época. O sea, hubo periodos y hubo épocas, cuando usted habla del movimiento independentista, de la Revolución de Mayo, si nos remontamos a aquella época, o sea, los sectores populares, ¿no es cierto? O las clases que participan, bueno, también fueron, digamos, pero bueno, también hubo ideólogos en toda esta, Carlos, en todo este movimiento revolucionario, como usted dice, y estos ideólogos, ¿no es cierto?, que fueron precursores de todo este movimiento, pertenecían a una determinada clase. No únicamente son los sectores populares, sino también son los sectores o las clases burguesas, quienes también, digamos, van a ir conformando un ideario, digamos, que va a ser como una base fundamental, ¿no es cierto?, de la cual los demás sectores, vamos a estos sectores más populares, ¿no?, porque después se fueron conformando en este cabildeo y que exigían casualmente, ¿no es cierto?, bueno, exigían la libertad, ¿no es cierto?, la libertad de lo que era en aquel momento el virreinato y España, y bueno, y luego, digamos, ser, digamos, una patria libre y soberana. O sea, ese era el objetivo. En todo esto, por supuesto que siempre va a haber idearios que van a ir conformando, que necesariamente sí, sí, su origen puede, digamos, ser, digamos, de sectores también de la alta clase burguesa, ¿no? Es más, porque por ejemplo, en movimientos revolucionarios como el movimiento de Montoneros, que se dieron durante la época del siglo XXI, ya en adelante, ya el siglo, bueno, con todo esto de las reivindicaciones, ¿no?, por las dictaduras militares y de exigir los derechos, ya, digamos, había sectores de clase media, alta, que conformaban estos movimientos. O sea, no podemos decir luego se fueron ir conformando y se fueron, digamos, diseminando, ¿no?, en diferentes ámbitos y contextos, inclusive educativos, las universidades, por ejemplo. O sea que la mayoría, uno de ellos era Mario Firmenich, y Mario Firmenich no pertenecía a una determinada clase social, ¿no?, por dar un ejemplo. No sé si respondo a esta pregunta. Le aclaré la cuestión, Carlos.
con respecto al tema de la revolución en un determinado sector social. Y el otro tema es la pregunta en respecto a la explosión social del 2001, lo caótico que fue el diciembre del 2001 en referencia al cacerolazo. El sector de clase media, la clase baja apoyó, o sea, no hubo un mentor, no hubo un ideólogo en este caso. Se puede interpretar en referencia a una expresión social como movimiento, no sé, es la pregunta. Y sí, pero, o sea, fue una expresión, porque no se fue conformando, digamos, primero por esta cuestión que se fue dando por esta crisis de situación económica, salieron a la calle, se conformaron, ¿no es cierto?, en el tema de esta clase, este sector, no sé, medio, pero no perduró en el tiempo, o sea, no tuvo una perdurabilidad en el tiempo, sí en un determinado momento, en un determinado contexto, a diferencia de ahí, ¿no es cierto?, del ejemplo que nos daba Patricia Díaz de que sí, de que los movimientos tienen una perduración en el tiempo. Para este caso se fueron conformando como un agrupamiento de personas y cada vez fueron aglutinando cada vez más y más adherentes, en este caso que reivindicaba tal cuestión, ¿no? Y ahí les dijeron los llamados cacerolazos, etcétera. Pero fue para un determinado momento, en un determinado contexto. Pero luego no siguieron, o sea, no se fueron conformando como los movimientos, por ejemplo, ecologistas, que han conformado inclusive ya un partido, ¿no?, como es el llamado Partido Verde, ¿no? O el tema de los movimientos del feminismo, que ya lo hemos visto, y bueno, también ahí en el video que subí de esta universidad española, en la que dice cómo fue usándose su trayectoria, y que tuvo perdurabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, que no fue cooptado en un determinado momento, ni fue una estrategia que se utilizó para una determinada época, en un determinado contexto, y luego, bueno, se dispersó, o bueno, no tuvo la perdurabilidad que debería tener, o logra el fin y el objetivo y luego, bueno, también desaparece, se va dispersando, por eso. Bueno, tiene que ver con los efectos de larga, de corta, de duración que tienen casualmente, y de la baja o alta nivel de participación política de los movimientos, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo también. Bien, Liliana, sí. Hay espacios en esos grupos. Había otra pregunta antes también que habla de los movimientos de la pandemia, de los antivacunas también. Claro, pues, yo digo lo mismo, Elizabeth, que estos movimientos antivacunas es como que demostraron su presencia, ¿no es cierto?, durante este momento que se dio de pandemia. Ahora, la verdad que si lo vemos a nosotros, o sea, estamos viendo que estos movimientos se están organizando para ejercer alguna actividad en la actualidad respecto de esta cuestión pandémica, o bueno, se agruparon para el momento, ¿no? Profe, Habría que indagar y habría que ver. A lo mejor más adelante vuelven de nuevo a conformarse y vuelven a reclamar esta cuestión, ¿no es cierto?, del tema de las vacunas, y bueno, vuelven de nuevo al ruedo político. Buen día, Sí, profe. le escucho. Buen día. Sí, disculpe. Disculpe, sí, yo era que había comentado, y bueno, y tiene que ver con lo que usted dice de los movimientos, cómo se sostienen en el tiempo, ¿no? O actúan de acuerdo a ciertas circunstancias o hechos sociales, ¿no?, del momento, como usted dice. Bueno, esto habría que ver, digamos. Claro, habría que ver. No. Y es cierto, es muy bueno el ejemplo, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. Sería interesante que este movimiento antivacuna tenga su perdurabilidad en el tiempo. O sea, que no sea únicamente para un periodo, sino que el ideario que tengan, ¿no es cierto?, quienes fueron conformando esto, ¿no es cierto?, porque tiene que tener también esta perdurabilidad, es lo que le da la consistencia a esta acción colectiva. Esta acción colectiva no únicamente se configure, ¿no es cierto?, en un determinado momento, sino que tenga una perdurabilidad a través del tiempo. Ahí ya podría conformarse como un movimiento social político social muy importante esta cuestión de los antivacunas, ¿no? Bien. Sí. No, gracias a usted, muy interesante lo que el ejemplo hay. Bien. Así es, y es lo que le decía yo a Elizabeth. Muy bien, Liliana. Natalia,
Natalia, sí, a ver si usted puede también. Y ya con Natalia vamos cerrando y voy a continuar. Estuvo, la verdad que muy, muy buena la intervención y los ejemplos, ¿no? Comenzamos con el tema de las instituciones y bueno, y comenzó todo esto que ustedes dieron los ejemplos. Me parece que están, eso demuestra que le tienen mucho interés por todo esto de movimientos y bueno, qué bueno realmente. Natalia, le escucho. Si podría hablar, Profe, mucho mejor. sí. Yo le mencionaba el movimiento sufragista, este movimiento que se fue consolidando y surgió en la Argentina después de la sanción de la ley Sáenz Peña, que modificaba las características del voto. Al trasladarlo a ser universal, no se aplicaba en la realidad justamente porque había ciertos excluidos y entre ellos las mujeres. Sin embargo, las mujeres podían participar de la vida política, ser candidatas, pero no podían ser votadas. Entonces, este vacío legal también, que esto fue plasmado en el Código Civil, lleva a que muchas mujeres, más que nada de las clases sociales altas, médicas, artistas, empiecen a luchar en las calles justamente para reivindicar sus derechos del sufragio, poder ser elegidas y poder votar. Entonces, este movimiento se instaló hasta que décadas después, con la sanción de la ley Evita, en el 1947, la mujer podía ir a votar a las urnas. Entonces, este movimiento se instaló con mucho debate, porque no solamente la mujer como actora política y social estaba restringida y solamente estaba reservada al ámbito del hogar por su figura, por la imagen, sino que también significó otras perspectivas modernizadoras acerca de la mujer trabajadora, la mujer artista, la mujer política, la mujer dentro del ámbito de la profesión y no solamente en el ámbito público y no solamente en el ámbito privado. Así es, Natalia, excelente ejemplo, esto del movimiento sufragista que tiene, digamos, mucha connotación con la participación y el rol de femenino de la mujer en lo que es la política, que luego, como bien lo argumenta Natalia, ya en 1940 y en adelante, bueno, surge todo este movimiento que ya fueron pioneras de esto, Alicia Moró de Justo, por ejemplo, ¿no? Y entre otras escritoras y mujeres, digamos, de lo que es la cultura, el arte, ¿no? Como dice Natalia, y que luego se fueron de la literatura y se fueron conformando, digamos, ¿no? Para exigir también la participación política y modificar, digamos, lo que fue el primer de la ley Sáenz Peña, que luego ya durante el gobierno, digamos, del peronismo y con Eva Perón se fueron reivindicando con el tema ya de una ley en la cual se establecía que la participación femenina, ¿no es cierto?, en los sufragios electorales. O sea que es un gran logro, ¿no? Este movimiento sufragista que nos describe tan bien Natalia. Bueno, muy bien, hasta acá muy bien, excelente, realmente les agradezco muy buena la participación de cada uno de ustedes y bueno, vamos a continuar y bueno, vamos a estar atentos porque los voy a hacer intervenir en algún otro momento, así que bueno, yo les agradezco y bueno, vamos a seguir con nuestra presentación. Así es, Patricia, bien. Movimientos son bien. Ahora, bueno, y la verdad que la definición bueno, yo tengo, bueno, como todos los autores, pero bueno, Alain Touraine yo tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso hace ya bastante tiempo, pero yo era muy jovencito. Bueno, los años se pasan, la verdad. Bueno, que fue en la Universidad Nacional la Universidad de Cuyo, donde se le invitó para dar una cátedra excelente intelectual del siglo XX, siglo XXI. Alain Touraine tiene textos. Bueno, yo estudié en una materia en mi carrera de maestría.
Por ejemplo, veíamos nosotros un texto que se llama, digamos, el tema de qué es la democracia, y donde qué es la democracia va a plantear muchas cuestiones, y entre una de estas hay un capítulo que hace referencia a los actores políticos y colectivos y sociales, y es todo un capítulo que le da la cuestión del tema de los movimientos. Por supuesto que hay otros temas, Podremos vivir juntos, también es otro libro muy, muy interesante, dentro de la línea, digamos, de este sociólogo Turén, que ya vamos a voy. Ahí he dado de todas maneras un texto de la Revista Colombiana de Sociología que les recomiendo leer, que es sobre los movimientos sociales, ¿no? Y ahí lo desarrolla mucho más en detalle este autor Turén. Bien, vamos a seguir con, ahora, ¿qué es lo que... Otro detalle, ¿no? Continuando con esta línea tauriana, podemos decirle. Bueno, a pesar de lo que es de esta cuestión, que él hablaba de estas colectividades que van a ir operando con un cierto grado de organización, de continuidad, fuera de canales institucionales, ¿no es cierto?, con todo un propósito, desafiar, defender la autoridad existente. Bueno, ahí ya planteamos el tema de las instituciones y también los temas de la cultura. Por eso ustedes hicieron referencia a los movimientos estos sufragistas, los movimientos feministas, a los movimientos, etcétera, entre otros, campesinos y bueno, y otros más, y que tiene que ver con esto. A pesar de esta vocación, porque hay una vocación rupturista, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del rupturismo, tiene que ver con la cuestión de el orden y la estabilidad y el cambio social, ¿no? Entonces, hasta cierto momento hay un orden dentro de la sociedad obviamente, para teorías sistémicas, ¿no es cierto? Es un cuerpo en el que está organizado, digamos, por diferentes partes. Dentro de una teoría como el estructural funcionalismo, por ejemplo, y que lo fuéramos viendo en ciencia política, se va a ir conformando de esta manera, ¿no? Pero en todo esto también va a haber, digamos, una cierta presión. Ahí es donde surgen los actores colectivos y los actores sociales, políticos y colectivos, como por ejemplo los grupos y los grupos de presión. ¿No es cierto? Que estos grupos de presión, y que ya los vimos, van a generar una ruptura frente a esto, a través de exigir derechos, exigir inclusive libertad, exigir derechos de libertades, de mayor participación, ampliación obviamente, de su intervención en diferentes cuestiones, ¿no? Bueno, y ahí es cuando se produce el tema del cambio social, y el cambio social tiene que ver con este grupo no es un grupo aislado, sino que es un agrupamiento que se va a ir conformando en grupos, y estos grupos van a ir aglutinando cada vez más simpatizantes, más adeptos a esta cuestión, y van a ir conformándose como grandes masas, ¿no? Y estas grandes masas es lo que le va a dar consistencia a los movimientos, y ahí surgen los movimientos, ¿no? Es por eso que el protagonismo en algunos de estos acontecimientos durante el proceso de la historia, pero más precisamente del último siglo, expresa esto, contrariamente, digamos, a la normalidad, digamos, con que en diferente grado, ya sea mayor o menor de institucionalizar, estos movimientos van a actuar dentro del marco de lo que es el sistema político. Bien. Bueno, ustedes ya vieron lo que es sistema político. A ver, ¿quién me puede decir qué es sistema político? Una sola, es volver de nuevo a lo que ya vimos. La verdad que toda asignatura se complementa con lo que ya venimos viendo, ¿no? Así que bueno, a ver, escucho yo una sola definición al respecto. A ver, ¿quién se anima? No puedo ver el chat, pero a ver, los que tienen micrófono y ya participaron, o quienes todavía aún no participaron. Cuando hablamos de un sistema. Hola, enmudeció la sala. Liliana quiere hablar, pero parece que está sin micrófono. Y Liliana... ¿Profe? Sí, Verónica. Bueno, Verónica que no participó hasta ahora. Bien, le escucho, Verónica. Ella hizo referencia al sistema Sí, bueno, el político. sistema político Sí. se dice que es como un concepto muy amplio, Sí. que abarca también lo que es el régimen político y las autoridades. Es un conjunto que está formado por subconjuntos y elementos, y ahí hablamos de Easton. De Easton. De Easton, sí,
La teoría de los, sí, de los sistemas. Claro, que da como 3 elementos esenciales que son la comunidad política, el régimen político y las autoridades, como mencioné antes. Bien, muy bien, perfecto, Victoria, Verónica, disculpe. Verónica, para ir prosiguiendo con esto entonces. Bien, ya escucharon esta definición. Profe, un ejemplo de la universidad. Ay, se me fue. Ay, disculpe. ¿Quién era? Después de Verónica, no sé quién habló. ¿Quién habló? Un ejemplo de la universidad, ¿puede ser? ¿En respecto de qué, por ejemplo, la universidad? De un sistema, bueno, hablando de, por ejemplo, lo que de movimiento puede ser el movimiento estudiantil, y cómo fue generando y cómo fue modificando la estructura de la universidad a partir de lo que pasó en Córdoba en 1918, que no solo se quedó en lo nacional, sino que también se expandió a lo largo de Latinoamérica. Sí, exacto. La verdad, su nombre, dijo, porque no estoy acá con la diapositiva, no puedo verlo, pero ¿quién es su nombre? Guillermo Hoyos. Guillermo, muy bien, Guillermo. Sí, es cierto. Sí, los movimientos estudiantiles que surgen en la universidad. Y bueno, estos movimientos estudiantiles que algunos tuvieron corta vida, y si ustedes pudieron ver la película de La Noche de los Lápices, ahí estamos viendo de estudiantes. No se conformaron, realmente fueron estudiantes secundarios, que tuvieron, ¿no es cierto?, esa inquietud de exigir, digamos, el tema del boleto, ¿no es cierto?, del tema y que bueno, durante esta época, por exigir esta cuestión que realmente les pertenecía, ¿no es cierto?, el boleto estudiantil, les fue suprimido todo esto y los fueron perseguidos, y bueno, lamentablemente luego el desenlace que tuvo, ¿no? Luego, épocas muy tristes en la historia, ¿no? Pero, o sea, que antes esos movimientos estudiantiles se van conformando. El llamado cordobazo también, ¿no es cierto? El llamado cordobazo, ¿no? Se fue a la Universidad de Córdoba, ahí fueron conformando, Guillermo, estos movimientos, y luego también se fueron proliferando a las diferentes otras universidades, y también en la Universidad Nacional de Santa Fe, en la Universidad de la UBA y en otras, y en estos movimientos estudiantiles, siempre reclamando derechos y reivindicaciones con lo que tiene que ver con una mayor ampliación de los derechos, en lo que tiene que ver educación, en lo que tiene que ver igualdad, equitatividad, como en este caso de los jóvenes de esta época de la dictadura, de estos años 70, de los años 70, sí, durante la época de la dictadura. Bueno, y ahí es donde decía, bueno, ponía como ejemplo el sistema de cogobierno de la universidad, que nace de ese cuestionamiento al sistema clericial que había en ese momento. Al sistema clerical, sí, Guillermo, también. Y sí, porque la verdad que a mayor ampliación de derechos, el tema de la universidad pública, la universidad gratuita, a diferencia de lo que es la universidad obviamente paga, en la que hay que aportar una cuota para poder ingresar, y bueno, hay desigualdad en el tema económico, influye mucho, por supuesto. Entonces siempre estuvo en el tapete esta cuestión de dar una mayor amplitud, digamos, a que la universidad sea también laica, pública, pero también gratuita, ¿no? Para que la mayor cantidad de ciudadanos podamos, digamos, ingresar y podamos cursar, digamos, la carrera de nuestra preferencia, de una forma o de otra. Y en esas universidades se van a ir conformando también movimientos, ¿no? Se van a ir conformando movimientos estudiantiles. Ya desde la época del secundario siempre hay jóvenes que tienen esa expertise de líderes, que van a ir conformando ciertos movimientos que luego van a influir, ¿no?, dentro de esta estructura institucional, como dice Guillermo, como puede ser una universidad dentro de una universidad, ¿no? Y se van a ir conformando también luego elecciones, consejeros para votar a consejeros académicos, autoridades académicas, y etcétera. Y son pequeños grupos también estudiantiles que van a ir luego creciendo, y cada vez se van a ir haciendo, y van a ir teniendo, digamos, también una perdurabilidad dentro de lo que tiene que ver esta comunidad institucional que es la universidad. Bien, muy bien, Guillermo. Desde el nivel local también nos dice, desde el nivel local, a menudo, muchas veces invisible, porque no visibilizamos las prácticas también, y nos vamos casualmente dice el autor, a lo macro, ¿no?, a lo que es
estos movimientos grandes que se van conformando, pero también en lo local se van a ir conformando, y esta cuestión es importante, lo que también dijo Guillermo, de movimientos estudiantiles que se van a conformar dentro de instituciones, en este caso una universidad, hasta otros que van a ir traspasando las fronteras, como son transnacionales, ¿no? Este movimiento ecologista, por ejemplo, movimiento feminista, lo que se ha subido en el video. Una multiplicidad entonces de movimientos que van a actuar de una manera en relación a una infinidad también de causas, y de causas que no pocas veces van a ser opuestas. Muchas veces pueden ser desde movimientos pacifistas por la liberación, como el movimiento de aquella época de Mahatma Gandhi para liberar a su país de los ingleses, en defensa obviamente también de los derechos humanos, o esta cuestión del apartheid en el África, ¿no? Que estuvo también muy implicado el líder Nelson Mandela. Bueno, de este modo hay otra dentro de otra línea o corriente también perspectiva, también podemos considerar a los movimientos sociales, o sea, ya no como irrupciones desestabilizadoras, ¿no? En lo que tiene que ver al orden, dentro de un orden, ya hablamos de un sistema y muy bien lo describió Verónica, y dentro de ese sistema nosotros tenemos formas de gobierno. En las formas una de esas formas de gobierno es la forma de gobierno democrática, ¿no? Sino que nos dicen los autores Meyer y Tarrow que también va a haber un elemento también más de esto, ¿no? Vivimos por ello, como va a haber, sino un elemento más de este mismo, ¿no? Aparte de estas irrupciones desestabilizadoras que se van a ir dando, y este elemento tiene que ver con una sociedad movimentista. O sea, una sociedad que va a estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, en esta constante lucha y reivindicación de derechos. Y ahí es importante analizar lo que es esta acción, la acción colectiva. Si seguimos la línea de Tarrow y el texto que yo les recomiendo, el poder político en lo que tiene que ver con el movimiento, ahí los diferentes teóricos de la acción colectiva van a ir conformando esta cuestión de los movimientos, que los movimientos van a ir afrontando un problema, y un problema específico que se va a ir refiriendo a lo que va a ser la acción colectiva para lograr un objetivo, ¿no? Una prosecución, un objetivo. En este caso, que reivindicar los derechos, ¿no? Y ampliarlo al mayor grupo de participantes dentro de ese movimiento, y que luego va a tener una onda expansiva y extensiva. Va a ser obviamente un carácter social. Por eso es que va a tener una vertiente sociológica muy importante, y ahí es cuando se va a ir, digamos, coordinando a diferentes poblaciones, ¿no? Poblaciones que muchas veces están estado desorganizadas, autónomas, van a estar dispersas, pero los movimientos en realidad van a ir resolviendo esta cuestión, van a ir resolviendo este problema, y van a ir respondiendo a oportunidades políticas a través de uso de formas, diferentes formas también conocidas, ¿no? Que tienen que ver con esto, con huelga, con protesta, con marchas, etcétera. Y se van a ir conformando a través, como es un movimiento, los movimientos pueden ser sistémicos y antisistémicos, pero ya lo vamos a ir viendo en particular qué es lo uno y qué es lo otro. Pero yendo con el tema de estos movimientos sistémicos, se van a ir conformando en lo que tiene que ver redes, ¿no? Diferentes redes sociales, y a través de diferentes supuestos también culturales que se van a ir compartiendo. Guillermo nos había dado este ejemplo, y que también lo dice Almeida, el tema de los inmigrantes, ¿no es cierto?, cómo se fueron conformando por reivindicar también sus derechos en los Estados Unidos, ¿no? En Washington principalmente. Toda esta marcha que se hizo sobre la capital del eje político de lo que es Estados Unidos, esta nos va a permitir plantear también cuestiones de lo que tiene que ver con esta teoría del movimiento. Primero, ¿por qué? El por qué. Nos vamos a las causas. El por qué va a actuar colectivamente, digamos, la gente a la vista de estas multitudes. Van a tener siempre ciertas razones, ¿no? De una forma o de otra. Segunda, ¿por qué? O sea, aparte, digamos, de el por qué, también por qué lo hace y cuándo. ¿Cuándo va
se van a congregar de esta manera, ¿no? Y por último, ¿cuáles van a ser, digamos, los frutos que van a tener de esta acción colectiva? Porque esto tiene que tener, ¿no es cierto?, también un resultado. Porque al ser un movimiento sistémico, como dentro de estos movimientos sistémicos, tiene que tener un origen, tiene que tener un desarrollo durante toda la práctica de las reivindicaciones de este movimiento, pero también tiene que tener un resultado. Por eso se están formando como tipos de acción colectiva que van a clamar por un determinado derecho. Así es cuando se van a ir planteando, ¿no? Estos movimientos. Y estos movimientos van a ir dependiendo también de un contexto. Va a haber un contexto que es externo, y también va a haber otro contexto que tiene que ver con lo que es interno. Y ahí hemos plantado el tema de las instituciones, ¿no? En lo que tiene que ver con un contexto externo, tiene que ver con cómo se van a ir especialmente las oportunidades políticas por las cuales estos movimientos se van a ir conformando y van a luchar y reivindicar principalmente. Y por el otro lado, van a mantener también sus acciones colectivas. Pero por el otro también es interesante el tema del contexto externo que van a tener, no solamente interno, sino externo, porque lo van a hacer dentro de un determinado contexto político, donde hay una institución, sea el Estado, sea la Iglesia, sea un determinado gobierno, o etcétera, quien no les ha satisfecho las necesidades que ellos, ¿no es cierto?, que ellos clamaban, y es por ello entonces que a través de esto se van a ir conformando para exigir las demandas que ellos necesitan y requieren. Bien. Vamos a cómo se van a ir explicando. Hay explicaciones teóricas y luego voy a ir yendo a un mapa de diferentes estructuras y paradigmas teóricos a lo largo de la historia. Ya desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Estos movimientos entonces se van a constituirse como una de las formas nuevamente de la acción colectiva. La acción colectiva es la que ha dado lugar a diferentes teorías, que luego, bueno, yo voy a proseguir con esto. Bueno, es aquella acción entonces. ¿Qué es el tema de la acción colectiva? La acción colectiva es aquella acción social que va a estar desarrollada por agentes, por agentes no individuales, sino por grupos y formaciones de diferente índole, desde partidos políticos a grupos de presión. O sea, se pueden conformar diferentes adeptos a partidos también políticos, y pueden también dar lugar a movimientos. Es lo que le decía de los movimientos ecologistas, ¿no? El famoso Partido Verde. Y los llamados también grupos de presión, ¿no es cierto? Las diferentes asociaciones, el tema de gremios, etcétera, que también se pueden ir agrupando, van a exigir luchas, reivindicaciones, y luego se van a ir conformando como un movimiento que va a tener cada vez una mayor repercusión. Entonces, durante la mayor parte del siglo pasado, esta teoría de los movimientos sociales, si bien no existió como tal, recién en el siglo XX, con lo que es la era de la modernidad. O sea, no se otorgaba, digamos, tampoco a los mismos un estatuto teórico, pero no quiere decir que no existieron siempre en el tiempo estos movimientos. De las épocas, inclusive en las épocas antiguas también hubo, en la época de la edad moderna, hay principalmente donde se van conformando, si no se hubieran dado las revoluciones. O sea, si no hubiera habido en la Revolución Inglesa un grupo de burgueses que se juntaron casualmente para exigir, digamos, la participación política de ellos en la Cámara Legislativa, o en la llamada Cámara de los Comunes, ¿no? En aquel momento, uno de estos ideólogos, idearios de todo esto fue Cromwell. Y Cromwell fue un burgués, ¿no es cierto?, que se le ocurrió esta idea y casualmente de decir no, pero el rey no puede tener todas las prerrogativas, digamos, y tampoco únicamente conformar una sola cámara en la que participen, digamos, los altos sectores de la aristocracia que conforman la llamada Cámara de los Lores. Es necesario también que nosotros, como formamos parte de lo que son estos sectores de las clases burgueses, podamos también exigir, ¿no es cierto?, nuestra participación para que se escuchen nuestros derechos. Y ahí es cuando fue conformando
estos grupos que luego se fueron materializando en los partidos más liberales y más conservadores, el partido Whig, los Tories, etcétera, que fueron, digamos, la base fundamental del bipartidismo y de las llamadas monarquías parlamentarias, que comienza casualmente durante la Edad de la Modernidad en Inglaterra, y que bueno, ya lo rememoramos, lo histórico y lo político, para ir conformando, ¿no es cierto?, todo esto. Bien, voy a dejar de presentar y después voy a volver, ¿no? Acá también quería... Bueno. Ahí está. A ver si ahora la puedo presentar. Sí, ahí estamos. Ya lo voy a subir. Sí, Luis, lo escucho. Hasta que yo suba Lo escucho, Luis. Luis. Levantó la mano, Luis. Hola. Bueno, continúo. ¿Quién levantó la mano? Sí, se escucha bajito. ¿Sí? A ver. Sí, ya voy. Sí, en función de lo que usted estuvo comentando. Sí, Liliana, ve, le escucho. Sí. Me recordaba, digamos, el impacto de este movimiento ciudadano de los 90, con las luchas por reivindicación social, salarial, política, y que había un liderazgo de Carlos Santillán, por ejemplo, y que hoy por hoy todavía, digamos, una parte de ese resabio continúa en un movimiento social que creo que se llama Tupac Katari. Tupac Katari, exacto, Liliana. Sí. En esto se fue reconvirtiendo, digamos, en la cuestión de la lucha salarial, en una lucha social hoy por hoy con un mismo líder. Sí, que fue Carlos Perro Santillán. Sí, que en su momento surgió casualmente con la llamada, creo que era una corriente, no sé, creo que la corriente clasista. La triple C, la corriente clasista combativa, exacto, la triple C. Sí, yo me recuerdo, bueno, me acuerdo en aquella época eran ya los 80, ¿no? Y que realmente también hubo un movimiento muy importante de educadores, de docentes, no solamente también de... Gal, por ejemplo, de humanidades. Sí, Liliana. Hay otros, no se me vienen a la memoria, pero los tengo en mente. No se escucha, Lili. Se escucha bajito, sí, pero yo le escucho, pero sus compañeros le escucho, yo le escucho bajito, ¿no? Pero le logro... En humanidades hay otro, creo que sí, ahora sí le escucho mejor. Y no recuerdo, los tengo en mente, pero se me escapan. Sí. En donde también confluían ahí en esas agrupaciones estudiantiles de las que hablaba Guillermo, como movimiento estudiantil dentro de la universidad local, haciendo referencia al espacio local, el Carlos Perro Santillán. Claro, sí, exacto. Liderazgo no solamente a nivel provincial, sino nacional. Y hoy por hoy... Yo me acuerdo de una marcha, Liliana, ¿se acuerda que se hizo hasta el Congreso? Y bueno, de acá... Sí, eso, que se enarboló una bandera, ¿vio? Y que de acá fueron a exigir hasta a la nación por toda esta cuestión. Fue una marcha que estuvo liderada por la marcha federal. La marcha federal, sí, así es. Sí, tal cual. Yo participé en esa marcha. Qué bueno, Guille. Sí, desde la facultad de la universitaria, que terminó acá. Y terminamos acá en... Fue masiva, digamos. Sí, bastante. Sí, distintos actores, digamos, como que integraron esa marcha y acompañaron. Y acá cuando se vino de Buenos Aires, vino de Elía, de Genaro, lo conocí yo en ese momento cuando no eran parte estaban en los movimientos sociales, claro. Genaro era de la CTA.
Ahora ya son líderes sindicales, ¿no? Pero bueno, cuando recién comienza, claro, se comienza por algo, ¿no? Y se va haciendo, como se dice, carrera al andar. Y bueno, eso fue, digamos, su primera expertise, digamos, de ellos, como bueno, como Carlos Santillán también, que bueno, tuvo su experiencia, ¿no es cierto?, en movimientos estudiantiles, etcétera. Yo me acuerdo que él cursó en la escuela técnica, y de ahí, bueno, se fue, sí, como y sindicalista. luego ya como sindicalista, exacto, Liliana. ¿Y bueno, se retiró? Prácticamente, pero no, hasta ahí, no sé si ya se retiró también. Pues, generalmente estas personas siempre siguen teniendo, digamos, siempre están en esta cuestión de movimentista, ¿no? Nunca se deja tampoco. De sindicalismo, digo. De sindicalismo, sí, por eso tiene Tupac Katari ahora que ya está. Claro, sí, conformó esto. A un movimiento, claro. Sí. Exacto, Liliana. Bueno, Luis creo que Luis quería intervenir, no lo escucho, vi que le había levantado la mano. Bueno, no sé si está Luis o... Eso fue hace rato, profe. Bien, entonces, capaz que claro. Los compañeros querían aportar al principio. Gracias, Guillermo. Bien, vamos a entonces a centrarnos acá en los diferentes enfoques teóricos que vamos a ir viendo. Voy a agrandar un poco, pasa que no está todo, pero bueno, después lo vamos a ir viendo todo bueno, vamos a ver ahí. Es como todo sistémico acá, a ver. Y se vuelve de nuevo. ¿Ves? A ver, esto que fui armando acá, quiero ampliarlo más. A ver si ahí puedo... Bueno, no, pero ahí no va a salir tampoco, no. No. Vamos a seguir con esto. Bueno, una cartografía también de lo que es el estudio de los movimientos sociales que, bueno, ya lo... Tiene diferentes corrientes, ¿no es cierto? Sociológicas, psicológicas, politológicas, y se plantean, digamos, en base a cuestiones importantes como la que ya había mencionado, el por qué, el cómo, ¿no es cierto? Y luego el resultado. Dentro de eso van a confluir diferentes corrientes, ¿no? Desde los llamados comportamientos colectivos hasta lo que es la llamada psicología social, ¿no? Y todo, ustedes van a ver, van a estar interrelacionados en todo esto, ¿no? Cuando hacemos referencia a el tema, por ejemplo, de la importancia, nos dice, por ejemplo, autores como Gur, como Davis, la importancia, digamos, de las llamadas frustraciones relativas, ¿no? Eso nos va a dar lugar a un modelo, que es el modelo de la frustración relativa, de no poder, digamos, ver concretado, ¿no es cierto?, los objetivos, ¿no? Que tiene que ver mucho con la psicología social de Le Bon, de Tert, etc. Y nos plantea esta cuestión de los por qué. A su vez, esto está muy relacionado con la escuela de los llamados nuevos movimientos sociales que han surgido en Europa, ¿no es cierto? Toda una corriente ya europeísta, de la cual surge uno de ellos, bueno, ya lo mencioné y lo vamos a seguir viendo, que es Alain Touraine, es Melucci, es Castells en España, que hizo un análisis muy, muy interesante del movimiento de los indignados, ¿no? Entre otros, ¿no? Y en la cual reivindica las demandas, las diferentes demandas postmaterialistas, ¿no? Desde dentro de ese enfoque estructural, funcionalista, y también de la línea de la reivindicación de la lucha, de la protesta. Ella viene de la teoría marxista, ¿no? De Marx y Engels, que analizan todo esto en la teoría esta de las luchas. El tema de la democracia también, la democracia directa, la llamada creación
Alain Touraine como Castel, se van a centrar principalmente en llamada la creación, la generación de nuevos espacios autónomos, defender principalmente la democracia. Para Touraine, ¿en qué es la democracia? Él plantea no una democracia plebiscitaria, no una democracia también no solamente representativa, sino Alain Touraine va más allá de una llamada democracia directa, en la que no solamente participen quienes ocupan los roles o cargos en el gobierno, sino que participen también la población, la participación ciudadana. El ciudadano, la ciudadana es importante que participe de las cuestiones políticas. Por eso se van a conformar consejos, foros, auditorías ciudadanas, y esto está muy desarrollado ya del siglo pasado en los países europeos y principalmente en Francia, y luego esta corriente de Castells, ¿no es cierto?, de este sociólogo español en lo que es España, que ellos plantean, digamos, este tema de la creación de espacios autónomos. Bueno, luego también se plantea el tema del cómo, no solamente los por qué, sino también el cómo. Y dentro de lo que es el cómo está cómo llevar a la práctica, ¿no? Tanto, por supuesto, de una relación desde la llamada visión macro, y desde una visión amplia de todo esto, de esta paradoja olsoniana, de lo que es esta escuela de la movilización de los recursos, ¿no? Esta escuela de la movilización de los recursos, y hablamos de las llamadas de una corriente estadounidense, que también va a estar relacionada con estas cuestiones de una visión más bien de la corriente de emprendedores, ¿no? ¿Qué es lo que he hablado de esta corriente? Organizaciones. Para conformar estos movimientos es necesario tener organizaciones, nos dice Sal, McCarthy, Cloward, entre otros. Tienen textos importantes que es el análisis comparativo estructural de los movimientos sociales y políticos también. Vamos a ir viendo algunos capítulos mientras veamos el desarrollo de esta asignatura. Esta visión es necesario, entonces, ¿cómo organizarse? A través de recursos y tener gente y líderes emprendedores para poder, ¿no es cierto?, ir conformando estos movimientos. Las llamadas redes. Las redes son importantes. Esta estructura de la movilización para Macada, para Taylor también, él habla, Taylor, sobre las llamadas redes. Estas redes deben ejercer presión, por eso deben ser redes dominantes, no pueden ser redes endebles ni redes tenuas, sino tener, digamos, un cierto ideario colectivo que les dé los dotes de esa fortaleza, ¿no?, que necesitan para ejercer un dominio cuando tienen que ejercer, digamos, esta práctica de exigir esta demanda frente a las instituciones, como por ejemplo en este caso el Estado, ¿no? Por el otro lado, aparte de una visión macro, también tenemos otra visión que es una visión micro, y dentro de esta visión micro está llamado repertorio de lo que es la acción colectiva. Autores como Tilly, como Tarrow, Tilly, el poder en movimiento, ¿no?, como los movimientos sociales van a ir irrupcionando, digamos, en lo que tiene que ver con esta acción colectiva, es fundamental en lo que es esta visión, ¿no? Y se van a ir interrelacionando cada una también. Luego tenemos el estudio de las diferentes identidades. Las identidades en lo que tiene que ver con América Latina. De ahí van a surgir Dagnino, Escobar, Calderón, etcétera, que van a analizar también las identidades culturales en América Latina, con lo que tiene que ver nueva historicidad, identidades colectivas, importancia de los factores culturales, una visión sustancial, la llamada normativa dentro de lo que tiene que ver un contexto democrático. Y tanto por un lado, esta visión, digamos, del mecanismo de democracia directa que nos plantean Touraine, Inglehart, Melucci y otros, también se va a relacionar con la llamada vuelta cultural, que va a estar también interrelacionada con esta visión micro de McCarthy, Sal, Cloward, etcétera, entre otros, ¿no? Y la llamada vuelta cultural.
cultural. En esto que tiene que ver con la vuelta cultural, también es importante analizar la filosofía, ¿no? Que tiene que ver con las llamadas emociones, las diferentes corrientes filosóficas que han analizado filósofos como Jasper, como Godwin, como Brackett, entre otros. Lo cultural ahí tiene un aspecto fundamental en esta conformación. A su vez, este repertorio de la acción colectiva que nos plantea Tilly también va a relacionarse con diferentes otras, tanto con la visión micro como con un enfoque francés y con una estructura de oportunidades políticas, ¿no? Tarrow, Elsinger y entre otros sociólogos que van a plantear todo esto. A su vez también van a relacionarse con el llamado continuous politics, ¿no? Que es la continuidad de la acción colectiva. Por un lado, el repertorio de la acción colectiva va a relacionarse con a ver si lo puedo ahí ampliar un poco más, con este enfoque francés y la influencia de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu también nos analiza esta estratificación, la llamada estratificación social de los participantes, el llamado de los llamados campos, ¿no? espacios de los movimientos, cómo se van a ir dando esta corriente bourdiana en Francia. La influencia del interaccionismo simbólico también, ¿no es cierto? La llamada carrera del militante, de Fouillol, y el estudio del llamado repertorio. Bueno, son diferentes teorías que ya vamos a irla también viendo durante este transcurso. Y el Continuous Politics, el llamado continuum de esta acción colectiva, esta visión dinámica, esta interacción que se va a dar entre diferentes actores, ¿no? O sea, solamente no estudiar a los movimientos, nos dice Tilly, Tarrock y McAdam, desde el punto de vista individualista, aislada, sino por eso, desde lo que tiene que ver con los grupos colectivos, desde lo que es la acción colectiva, ¿no? Bien. Y luego, bueno, acá dentro de este enfoque van a ser diferentes enfoques. Va a haber un enfoque estructuralista, la llamada lógica de la acción colectiva, y luego las perspectivas culturales y fenomenológicas, ¿no? En lo que tiene que ver con este enfoque estructuralista, por supuesto que están los enfoques de carácter marxista, que ya hicieron todo un análisis Marx sobre el tema de la lucha, ¿no? De esta lucha, de esta estructura, de esta superestructura y de esta infraestructura, y de cómo, digamos, las instituciones van a ejercer un dominio, ¿no es cierto?, sobre determinados grupos sociales. Y en este caso, dentro de estos grupos están los sectores sociales, están los llamados proletarios, ¿no es cierto?, la clase obrera, la clase trabajadora. Esto que se da a dar durante la primera mitad del siglo, ya estamos hablando del siglo XX, con las llamadas revoluciones, ¿no es cierto? La segunda revolución, en este caso industrial, que va a plantar, digamos, todo un repertorio de el surgimiento de nuevas invenciones científicas, tecnológicas, el tema de la máquina de vapor y diferentes otras corrientes también económicas, como la economista de Adam Smith, que ya venía durante la época de la modernidad, pero también se van a plantear otras corrientes, y ahí es donde en la primera mitad del siglo XX, bueno, va a surgir casualmente una nueva ciencia que va a analizar los problemas sociales, es la ciencia sociológica, la sociología propiamente dicha, que va a tener sus vertientes en la corriente positivista, y ahí va a plantear esta cuestión de cómo resolver, y se va a indagar por los diferentes problemas sociales que tienen que ver principalmente con las desigualdades, ¿no es cierto?, del campo a la ciudad, digamos, y de los nuevos trabajadores que se van a ir incorporando a las llamadas fábricas que van a surgir, las diferentes fábricas en Europa. Entonces, esas comunidades, ¿no es cierto?, que van a conformar estos obreros, a su vez también van a exigir, digamos, ciertos derechos, y uno tiene que ver con la explotación del patrón, ¿no es cierto?, de esta relación dialéctica entre lo que es el patrón y obrero.
en lo que es una fábrica. Ahí es como se van surgiendo entonces estos enfoques ya y esta teoría, ¿no? Del marxismo. Luego también el funcionalismo surge también de esta cuestión del tema de las estructuras más bien ya funcionales que tienen que ver con la conformación ya de una lógica de lo que es la acción colectiva, las diferentes funciones en base a lo que se van a ir conformando como la llamada teoría de la movilización de los recursos que nos planteaban los autores anteriores, el llamado partido, un liderazgo colectivo, una teoría también de la elección racional, y todas estas teorías como la teoría estructuralista, el enfoque y la teoría de la elección racional fueron también importantes en la conformación del ideario de nuestra ciencia política, ¿no? Luego, por el otro lado, van a haber perspectivas también culturales y fenomenológicas. Por un lado, los diferentes procesos políticos y el tema de la participación ciudadana, siempre presente, y lo vimos en el video que lo he subido. Nuevos movimientos que van a surgir ya en el siglo XXI, nuevos movimientos sociales, o sea, porque también hay una diferencia que ya voy seguidamente a plantear, el tema de los llamados viejos movimientos y los llamados nuevos movimientos sociales. Y por el otro lado, los llamados movimientos antisistémicos de la corriente wallerstiana, bueno, ahí este autor Immanuel Wallerstein, que hace un análisis sobre la conformación de estos movimientos, pero ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Más ya lo mismo. Y luego en América Latina, ¿no? Diferentes corrientes que se van a ir también dando. Uno de ellos es, por ejemplo, Boaventura dos Santos, y Boaventura de Santos también dentro de todas estas líneas y estructuras teóricas va a ir conformando una teoría de los movimientos sociales en América Latina, ¿no? Entre otros autores también está no solamente Boaventura dos Santos, sino también lo tenemos acá, hay artículos para analizar de otros autores como Álvaro García Linera, quien fue también vicepresidente, que conformó también todo un ideólogo, ¿no es cierto? Aparte que fue importante durante la gestión del gobierno de Evo Morales, ahí en Bolivia. Bueno, tenemos otros teóricos que ya la vimos también, dentro de otras corrientes que van a plantear el tema, ¿no es cierto?, desde lo que es la narrativa también, como es Maristela Svampa, esta socióloga que fue profesora en uno de los posgrados, que la conocía Maristela, y bueno, ella también plantea todo esto, que en la introducción le hemos dado un artículo sobre esta cuestión, ¿no?, de los movimientos sociales y cómo ella va planteando 4 escenarios y repertorios importantes. Bien, esto ya lo vamos a ver en lo que es la unidad 4 y unidad 5, donde vamos a indagar más autores que tienen que ver con América Latina. Bueno, en lo que tiene que ver con esta cartografía, entonces, del estudio de estos movimientos, se nos plantea el por qué, se nos plantea entonces el cómo, se nos plantea cómo irle dando diferentes consistencias, ¿no es cierto?, a estos movimientos, vueltas culturales y todos estos enfoques. Bueno, ya desde épocas ya de anteriores, durante la modernidad, se van a ir dando estos enfoques. En lo que tiene que ver con el enfoque estructuralista, es importante analizar la causalidad, cómo se van dando estas necesidades sociales, el tema de la falta de carencia de normas, la llamada anomia, las condiciones estructuralistas, las crisis sociales. Todo movimiento se va a dar con una crisis, y tiene que ver con la crisis del capitalismo, ¿no?, que ya se ha planteado también Marx en aquella época, porque todo era un ferviente, luchador de los sectores de las clases obreras, ¿no?, todo el tiempo en contra de este sistema capitalista que explotaba, ¿no es cierto?, al proletario. Las teorías, ¿no?, del descontento, de la insatisfacción social, de la frustración también relativa, y bueno, nuevamente vemos a nuestro pensador Marx, Engels lo plantearon ya en el manifiesto comunista, en esta ideología luego alemana, y en las luchas de clase que se van a ir dando en Europa, en Francia principalmente, ¿no? De ahí es donde surge esta vertiente importante. Por eso el marxismo, esta corriente sociológica, filosófica y económica, tiene que ver con esta cuestión estructuralista, ¿no? Luego también el tema del partido y los sindicatos, que se va a ir dando durante la época de la revolución bolchevique en Rusia.
Lenin también tiene que ver con esta idea, digamos, de conformar, digamos, esa conformación de una comunidad socialista que se iba a expandir por el mundo, ¿no? Que bueno, lamentablemente esto no fue continuado por su sucesor Stalin, quien prefería, digamos, darle importancia a esta idea de fuerza partido, ¿no? Conformarse como un bloque en el cual las ideas y los idearios quedaban relegadas a un segundo lugar. Diferente era Lenin, quien quería casualmente sentar las bases de un socialismo, y que ese socialismo realmente se difunda no solamente no solamente dentro de Rusia, dentro de la Unión de República Socialista, sino también se fuera dispersando en todo el mundo, ¿no? Es por eso que los movimientos revolucionarios que se fueron dando en América Latina tienen mucho que ver con las prácticas y estrategias leninistas durante la época de la revolución bolchevique, durante su primera etapa, ¿no? Luego ya, bueno, durante el transcurso, digamos, del desarrollo de esta revolución, bueno, todo, digamos, quedó luego ya conformado en un partido comunista que fue ya, como dije, liderado por Stalin, que nada que ver con las ideas que tenía Lenin en aquel momento. Bueno, luego en Luxemburgo, Rosa de Luxemburgo también es una figura femenina muy importante dentro de lo que es estas teorías que seguimos dentro del enfoque estructuralista, y cuando plantea la idea de democracia, de socialismo, y la idea de ella era eso, digamos, estar en contra de lo que es toda esta burocracia obrera, todo lo que tiene que ver con el tema del partido. Era una mujer muy activista, ¿no? La idea era plantear esta idea de democracia. Ya ahí comenzaban, digamos, a esbozarse estos primeros indicios de lo que es el tema de las ideas socialistas, pero muy relacionadas a lo que tiene que ver con la democracia, que luego sería la llamada socialdemocracia, ¿no? Que tenemos actualmente, y gobiernos en cultivas socialdemócratas. Bueno, por el otro lado, otro contemporáneo de Lenin, que es Trotsky, también nos plantea esta cuestión también de la historia, de una revolución rusa, balance, perspectivas, las llamadas de las teorías del desarrollo desigual, del desarrollo combinado, y bueno, Trotsky también bregaba por esta idea de expandir, digamos, las luchas sociales, y que por esto le costó también la vida, ¿no? Bueno, se tuvo que exiliar, bueno, a México, y en México también hay muchas corrientes y vertientes de la escuela trotskiana también. Luego tenemos dentro de esta corriente también de lo que es el estructural funcionalismo a otros, digamos, pensadores que analizaron el tema del comportamiento colectivo, como Smeltzer, el tema de Talcott Parsons, nuevamente dentro de otras teorías sociológicas. Ahí podemos ver también el tema de las cuestiones de la burocratización, de lo que tiene de Max Weber, de Merton, con las llamadas alternativas más funcionalistas, y otras que tienen que ver, que vienen de lo que ya sería la sociología durkheimiana, que es con la modernización y el llamado cambio social, ¿no? De Eisenstadt. Bueno, hay diferentes teorías que debo ir viendo a lo que vamos a ir continuando con esto. Y vamos con esta lógica. Hasta aquí vamos a ir viendo esta lógica. ¿Cómo se va a ir dando entonces esta lógica de la llamada acción colectiva? Con la llamada teoría de la movilización. Teoría de la movilización de los recursos es uno, y la organización del movimiento y el partido, que va a conformar el liderazgo colectivo, es otro. En lo que tiene que ver con la teoría de la movilización de los recursos, lo tenemos a McAdam, a Salt, Tilly, Melucci y Snow, entre otros. Lo que lo vamos a ir viendo a estos autores, algunos separatas y capítulos, ¿no? Lo llamado el tema de los medios y los fines, ¿no? Que nos plantea este otro pensador sociólogo como es Max Weber, y que lo vimos en la introducción en lo que es el poder, ¿no? En los diferentes ejercicios de los tipos de dominación política. El tema de la burocratización, ¿no es cierto? Y el tema de esta cuestión de los diferentes tipos de dominación. Bueno, está muy relacionado con esta lógica de la acción colectiva. Diferentes recursos que van a ser importantes para que conforman esta acción colectiva, como son recursos organizacionales, económicos, financieros, humanos, tecnológicos, jurídicos, y lo más importante son recursos ideológicos que van a conformar esta acción. Y luego, por otro lado, está la organización de este movimiento y del partido también.
bien, ¿no? Y ahí hablamos sobre el liderazgo colectivo. Ustedes van a ver en el segundo trimestre otra materia muy importante que son los liderazgos políticos y sociales. Y tienen que ver, todo tiene una relación. Si nosotros nos planteamos de lo que es la base, de lo que es la ciencia política, en lo que es la introducción de la ciencia, vamos a ir viendo otros diferentes actores sociales y políticos y colectivos. Ustedes ya lo fueron viendo, uno de ellos son los partidos políticos, que los fueron analizando ya en el cuatrimestre anterior, el año pasado, las instituciones políticas, que también fue en primer año, y luego, bueno, van a ir surgiendo nuevos temas, ¿no es cierto? Que bueno, ahora estamos con esto, que es movimientos sociales, movimientos políticos y sociales, luego tendremos liderazgo político, social, colectivo, etcétera, y bueno, así sucesivamente se van a ir conformando, ¿no? En lo que tiene que ver con esta organización de lo que es el movimiento, en lo que tiene que ver el partido y este liderazgo colectivo, bueno, continuamos con lo que es Lenin. Lenin también, de ahí, de esta corriente leninista, es cuando va a surgir este diario del llamado partido, ¿no? El Partido Socialista. Y luego de este Partido Socialista se van a ir conformando las llamadas comunidades, ¿no es cierto?, o grupos sindicales. Los primeros sindicatos van a surgir de esta lucha de las clases obreras, de los movimientos obreros por exigir una mayor demanda en lo que tiene que ver de satisfacer las demandas en lo que son mayores de horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? En lo que tiene que ver con la democracia y el socialismo está Rosa de Luxemburgo, que ya dije que se conforma inclusive un partido, que son los partidos socialdemócratas que existen en la actualidad. Y en lo que es la relación entre lo que es partido y movimiento, lo tenemos a León Trotsky, que también su idea está casualmente de analizar, de ir conformando el Partido Socialista, pero que estos partidos socialistas no sean únicamente, no sean partidos, digamos, solamente híbridos, sino que sean partidos que tengan una determinada sinergia y que tengan un movimiento de práctica y de acción, ¿no es cierto? Esto es lo que a partir de estas ideas se van conformando las internacionales, la llamada Primera y Segunda Internacional Comunista durante la época de la Segunda Revolución Industrial, que ya estas ideas se van a ir planteando durante todo el transcurso y el desarrollo de la revolución en Rusia, ¿no? Por eso hay diferentes balances y diferentes perspectivas. Lenin y Trotsky fueron ideólogos fundamentales en lo que es la conformación del Partido Socialista. Luego se va a ir dando la teoría de la elección racional. En lo que es Olson también nos va a plantear la acción colectiva. Este teórico nos plantea la acción colectiva como ¿qué? Como una agregación de individuos, ¿no? La llamada teoría de los umbrales, sobre lo que es la llamada cooptación, y ahí tiene que ver lo que es la ruptura, ¿no es cierto? El quiebre en un determinado momento dentro del contexto social, el movimiento como algo utilitario, porque es importante, y los diferentes enfoques que se van a dar también dentro de otra corriente importante que es la economía, ¿no? La llamada microeconomía, el tema de la relación siempre costo-beneficio, ¿no? Los llamados input-output, que luego esta teoría de la elección racional es la que también va a influir en otro campo importante de la ciencia política, que son las políticas públicas, que luego ya la van a ir teniendo durante el transcurso de la carrera, ¿no? Aquí para plantear entonces esta cuestión de los enfoques estructuralistas y luego esta lógica de la llamada acción colectiva, ¿no? En todo eso, por supuesto, que van a haber perspectivas también culturales y fenomenológicas, ¿no? Una que viene de la corriente marxista, y luego en sus activistas más importantes como Lenin y etcétera, que es esta conciencia de clase, la conciencia de clase para sí, que es el llamado alienación. Y el otro, lo que tiene que ver con las identidades colectivas y el llamado interaccionismo simbólico, tal con Parson, etcétera, que vamos también a ir indagando, sociólogos que analizan esta cuestión, y las llamadas luego teorías de las llamadas multitudes, muy relacionadas con esta acción colectiva. Y la psicología social, que es muy importante, ¿no? Para analizar todas estas perspectivas culturales y fenomenológicas que se vienen dando a lo largo, ¿no?, del tiempo. Y esto es importante para que lo vayamos viendo. Vamos a ir viendo luego, sino que por la extensión del tiempo, vamos a ir viendo a cada una, ¿no?, en particular, que es conciencia de clase. Yo someramente hice un esbozo de lo que, pero vamos a ir viendo más en detalle, identidades colectivas, interaccionismo simbólico, y ahí vamos a ver
tenés que tener lectura sociológica para esta cuestión, no solamente de ciencia política, sino también de otra disciplina importante como es la sociología y las teorías de las multitudes también, y la psicología social, donde también es una vertiente importante la psicología, ¿no? Que es muy importante también este campo disciplinar en las carreras de ciencia política. Bien, bueno, hasta acá no los quiero saturar más, y bueno, quiero escucharlos a ustedes, y a ver, así ahí vamos. Quedó ahí Luis, no sé si Luis levantó la mano o... Sí, hay varios que se tuvieron que retirar, me quedé con 28. Bien, a ver, voy a continuar de todos modos. Voy a dejar de presentar esto. Aguárdeme un segundo. Sí, y ahí ya los tengo. Yo después bajo primero bajé el primer listado de los que estuvieron presentes. Ahora, al finalizar la clase y antes de cerrar el aula virtual, voy a bajar el segundo listado, donde va a estar con los alumnos que me acompañaron hasta el final, y luego yo ya doy cierre, ¿no es cierto?, a la clase y a la grabación, que luego se las voy a subir, por supuesto. Bien. Quería... una consulta. Sí, ¿Usted puso en el aula virtual ahí asistencia? ¿Hay que hacer clic ahí? No, sí, yo había puesto asistencia, Guillermo, pero ahora incorporé un programa que ustedes no lo van a ver, pero yo incorporé un programa para bajar automáticamente la asistencia de ustedes. Entonces, cuando ustedes se conectan al Google Meet, como ahora ya no se pueden grabar las clases por las cuentas institucionales, entonces este programa me permite saber al comenzar la clase, ya antes de grabar, cuántos alumnos y alumnas están participando, ¿no? Yo bajo esa planilla, la tengo que bajar, la guardo en mis archivos, y luego al finalizar ya descargo la última planilla en la cual me dice cuántos alumnos quedaron y asistieron al final de la clase. Así que no se preocupen, ya la asistencia no la vamos a tomar por la aula virtual porque es más complicado, ¿vio la cuestión? Vio que levantaron las manos. Aquí, no sé si Luis ya la tiene levantada de hace rato, pero Verónica vi que levantó la mano. Así que le escucho a Verónica. Profe, sí, quería preguntarle una cosa. Hace rato no lo pregunté para no interrumpir la clase. Sí. Esto, el material bibliográfico de lo que vimos hasta ahora sería la parte 1 de la carpeta que nos dejó. Claro, por supuesto, vamos a ir desarrollando por parte, ¿no? Son los autores Tarrow, que tiene que ver con el texto de Tarrow. Es casualmente el poder en movimiento, ¿no es cierto? Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Este texto lo vamos a utilizar para todos, ¿no? Lo vamos a ir utilizando durante todo el transcurso de esta cátedra de movimientos sociales, movimientos políticos y sociales. Y luego tenemos a Almeida. Lo tenemos a Almeida, que nos va a hacer relación de la estructura de la acción colectiva y los movimientos sociales, cómo se van a ir dando, ¿no? A estos dos textos van a ser de bibliografía obligatoria. Después, bueno, puedo ir incorporando otros, ya veré, pero estos textos sí son de bibliografía, que lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el cursado, no sé si me hago entender, de la cátedra. He subido, claro, pero y la parte 2, eso tenía claro, esos autores también son importantes porque son artículos o ensayos que van a analizar desde otras perspectivas también esta cuestión de los movimientos sociales. Ahí he subido, por ejemplo, un texto importantísimo de Cohen y Arato que hace referencia también a Alain Touraine sobre los movimientos sociales, que ya dije, un artículo de la revista colombiana de sociología. Luego subí otro texto de hay otro que he subido de Ana García Rubio. También ese les recomiendo leerlo porque también ella hace todo un análisis de lo que vamos a ir viendo, ¿no? Estos son todos también otra bibliografía complementaria a los autores que vamos a ver durante todo el transcurso de la cátedra. Hasta ahora está planteado Sidney Tarrow, está planteado Paula Almeida, y luego vamos a ver Geoffrey Players. Es excelente cómo él plantea ya en la unidad 4 y la unidad 5. Geoffrey Players nos hace todo un análisis de los movimientos sociales en el siglo XXI, ¿no? Y acá principalmente, no solamente a nivel internacional, sino en América Latina. Es otro autor también que lo vamos a incorporar como bibliografía obligatoria, ¿no? Pero bueno, ya se los voy a subir eso ya mucho más adelante porque todavía no hemos llegado a la unidad 4, ¿no? Estamos todavía en la
de la unidad 1 a la unidad 3 vamos a ver estos dos autores como bibliografía obligatoria, ¿no? Quedamos Tarrow y Almeida. Y los otros artículos, como hicimos en introducción, son importantes también. Es bibliografía importante ya para ir complementando lo que venimos viendo de estos dos autores, ¿no? Los trabajos no, Dayana, los trabajos, la idea es que interactuemos, o sea, no quiero que sea todo individual, ¿no? Como hacíamos en nuestra primera experiencia, que lo habíamos aplicado junto a mi compañera, la profesora Marisa, en aquel momento. Bueno, ahora lo vamos a hacer casualmente de forma grupal, porque bueno, la idea es que interactúen también en todo esto, ¿no? Así que vamos a conformar grupos de no más de 4. Yo ya voy a ir, durante la semana, voy a ir conformando los grupos. Entonces en la plataforma virtual ustedes se van a ir automáticamente integrando esos grupos, ¿no? Va a haber el grupo 1 y ahí va a estar conformado por, supóngase, Ignacio, Emilia, Dayana, Liliana, etc. Bueno, grupo 2 se va a ir conformando por Juan Bautista, por Evelyn, por Griselda, por Carlos, etc. En base a las afinidades, ¿no es cierto?, que ustedes tengan, ¿no? Bien. Bien. Bueno, eso entonces sería, de todos modos, bueno, voy escucho sus opiniones al respecto, comentarios para que, bueno, vamos Profe, entonces la bibliografía que está en parte 2 sería como complementaria, pero dentro de esas hay algunos que son muy importantes, sí, que los veamos. Sí, dije Verónica Turein, Cohen y Arato, Rubio. García Rubio, sí. Voy a subir también otro autor fundamental que se me escapó, que también lo puedo poner como bibliografía obligatoria, es Tilly. Más en la segunda parte que vamos a ver sobre la historia de los procesos de los movimientos sociales, porque Tilly también tiene un texto muy importante, ¿no? Charles Tilly, que indagó sobre esta cuestión, junto con Tarrow también. Así que bueno, ya lo voy a subir durante la semana ese texto, porque bueno, no está en formato digital y lo tengo que escanear, así que lo dejé en la fotocopiadora, pero ya me lo terminaron de escanear. Cuando lo retire, ahí ya porque hay textos que son difíciles de conseguir, la verdad, ¿no? Y otros, bueno, pero algunos textos sí son medio complejos. Entonces ya lo vamos a ir a Profe, y una última consulta, sí, con respecto a la clase de esta tarde, ¿se va a repetir lo que dio ahora o va a continuar? Y a pedido de ustedes, por ser el primer día, porque quienes a lo mejor yo entiendo no pudieron ingresar, sí, voy a continuar por ser ahora, ¿no? Por reconsiderar el tema laboral y otras cuestiones, vamos a continuar con la clase que vimos hoy a la mañana, ¿eh? Sería la misma clase. Sí. Ah, bien, profe. Si puedo ampliar un poco más, porque digamos, empezó un poco tarde, mejor. Claro. Me puedo extender un poco más para explicar lo que es conciencia de clase y bueno, todo lo que me quedó todavía por ver. Bien, profe. Pero lo sería obligatorio estar de la mañana y de la tarde, ya voy, Carlos. La de clase de la mañana y de la tarde, después se graban y se las suben, ¿no? La plataforma, así que no se preocupen. Van a tener ahí las clases grabadas. Sí, Carlos, lo escucho. ¿Era si era obligatorio asistir a las dos o podemos optar por este día nada más? No, si ustedes es libre. Si ustedes tienen tiempo y pueden cursar también a la tarde, se pueden incorporar, no hay ningún problema. Ahora, si no lo pueden hacer, no lo mismo. O sea, la asistencia está registrada de los que estuvieron presentes hoy. O sea, como por eso dije, si pueden hacer, o sea, yo entiendo todas las cuestiones, pero no tienen cuestiones, obviamente, otras ocupaciones. Si quieren volver a la tarde, no hay ningún problema, pueden hacerlo, son libres para hacerlo. Lo mismo, bueno, quienes ya participaron en la mañana y no pueden a la tarde, no hay ningún inconveniente, ¿no? Ya está registrada su asistencia. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo lo que voy subiendo aquí, ya para ir finalizando, y si me aguantan ahí está, esperen un rato. Ahora sí. Aquí he subido. A ver si, acá lo podemos visualizar. Sí, acá he subido un trabajo de Núñez, casualmente de lo que es una organización de cultura de la paz que en Nicaragua tiene al movimiento de revolucionario sandinista, ¿no? Que
tuvo una repercusión muy importante y durante el siglo XX y fines del siglo XX, ya a principios del siglo XXI, y bueno, lo sigue teniendo, ¿no? Y en lo que es la introducción, cuando habla de, puede tener una idea, pero esto tiene mucho que ver también con las ideologías de izquierda, ¿no? En Latinoamérica principalmente, ¿no? Donde está mucho esta impronta, ¿no? Vamos, del discurso, de un liderazgo, de una organización, de todos los movimientos guerrilleros que se fueron dando, y la Revolución Cubana, que fue, bueno, el epicentro fundamental de esta ideología de izquierda en América Latina, ¿no? Bueno, dentro de esto también nos plantea este trabajo también de lo que es los partidos políticos. Ustedes ya tuvieron una cátedra anterior, el año pasado, que la vieron con la profesora Pagliarani, que es sobre partidos políticos. Bueno, vamos a complementar también con lo que es movimientos sociales y políticos, porque bueno, forman parte, ya vimos en la materia de introducción, dentro de lo que es actores y sujetos colectivos, hemos visto partidos políticos, hemos visto grupos de opinión, grupos de presión, y vimos los movimientos sociales, ¿no? Eso se lo dimos junto a la profesora Marisa. Bueno, entonces ahí vamos viendo cómo se van conformando los partidos. Es muy interesante para leer este artículo, este trabajo de Núñez, cómo van a existir estos partidos de izquierda, de derecha, cómo van a existir también movimientos sociales de izquierda y de derecha, teniendo, digamos, un contexto acá en América Latina. Pero esto también me interesó en esta parte cuando habla sobre partidos, ¿cómo lo diferencia? La diferencia de los partidos políticos. ¿Qué es lo que dice? Que los movimientos sociales de cualquier posición política van a tener una base mucho más plural que los partidos, ¿no? Y ahí está la diferencia, o sea que van a ir trabajando con una población, pero con una población que va a ir perteneciendo a diferentes y a varios partidos, ¿no? Entonces, por eso es que le queda esa connotación importante a los movimientos sociales. O sea, van a trabajar cada vez más influidos a reivindicaciones que nos dice van a beneficiar a lo que es una base social. Obreros, campesinos, ahí los ejemplos que ustedes dieron, mujeres, ecologistas, trabajadores por cuenta propia, jóvenes, bueno, etnias, pueblos aborígenes, etcétera. Líderes también de movimientos sociales de izquierda, ¿no? Que tienen que priorizar, iniciar un trabajo también de toda esta cuestión de propaganda, con un programa que va a representar, por supuesto, intereses, digamos, lo que tiene que ver con las bases fundamentales, y va a relacionar este programa con lo que es el partido, con lo que es el candidato, ¿no? Que va a garantizar a su vez un programa, un diferente programa. O sea, no todo es al aire, no todo tampoco es al azar, ¿no? Es toda esta lucha, digamos, por ganar también, ¿no es cierto?, toda la conciencia de la mayoría política, en lo que es las elecciones, en los proyectos, en este caso serían las marchas, ¿no? Que también incluye otro aspecto fundamental, que son los medios de comunicación, ¿no? Entonces así nos dice Núñez, este trabajo directo que se hace casa por casa, barrio por barrio, colegio por colegio, ahí están los movimientos estudiantiles, los movimientos barriales y tantas otras cosas. En este sentido, cuando hablaban ustedes de los cacerolazos, en ese sentido es importante entonces esta disputa, ganar, digamos, la calle. Esto tiene que ver con... Ahí hago resaltar esto. La mayoría, entonces, de estos medios de comunicaciones que están en manos, precisamente, de lo que es los grupos de derecha, muchas veces son, digamos, ahí muy tangenciales en todo esto, ¿no? Por eso es que es importante reivindicar el trabajo directo de los movimientos sociales. Para este caso, porque, bueno, la impronta de la revolución sandinista tiene mucho que ver con la izquierda latinoamericana, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ir después relacionando a lo que ocurre en otros países de América Latina y en nuestro país, principalmente en Argentina, donde hay una vertiente y una línea muy muy definida de centro izquierda, centro derecha y otros partidos más liberales que fueron surgiendo en estos últimos años, ¿no? Bien, esto entonces para tenerlo en cuenta, así que también este trabajo de Núñez les recomiendo, ¿no? Bueno, hasta ahora entonces dejo de presentar y bien. Bueno, siendo las 2:15, entonces, bueno, ¿alguna consulta, alguna otra pregunta al respecto? ¿Está todo bien? No, profe, estaba bastante claro. Así que bueno, será cuestión nomás de profundizar los textos. Yo leí los dos textos. Sí. Pero bueno. Sí, los dos textos. Vamos a seguirlo viendo, por supuesto. Sería bueno que se extienda un poco más el cuatrimestre, ¿no? Para poder ir teniendo tiempo de desarrollarlo en la plataforma virtual. Sí, yo creo que en ese sentido había que plantearlo ahora para
con tiempo y tratar de ver que se organicen con el tema de las mesas. Porque el año pasado el inconveniente que tuvimos, nosotros fuimos, planteamos, extendieron el cuatrimestre, pero nos perjudicaron con la mesa. No tuvieron en cuenta ese detalle. Yo creo que estamos a tiempo como para verlo, porque la verdad que son materias interesantes y más que nada para la formación nuestra. Claro, sí lo entiendo, sí es cierto lo que usted dice. Y muchas veces nos hace falta este tipo de materia, de discusiones, de poner en práctica todo lo que venimos acumulando, porque después, bueno, vamos a tener que hacer un proyecto de investigación, y yo creo que en ese sentido sirve bastante. Sí, totalmente. Sí, la verdad que todo esto ustedes después tienen, por eso tienen unas materias fundamentales. Recién había una incorporada ahí secretaría de extensión que estaba participando, así que a lo mejor ellos estaban monitoreando, me imagino, todo esto, bueno, no sé, o vi ahí secretaría de extensión. De todos modos, sí, como usted dice, Guillermo, ¿no? Ustedes se van a graduar como futuros profesionales en ciencia política, y es importante que se puedan dar las clases y que las clases, digamos, tengan un enfoque relacionado con algo que me está molestando. Un enfoque que esté relacionado casualmente al perfil profesional y luego al tema de interés que ustedes quieran desarrollar luego e investigar. O sea, a algunos les puede interesar los partidos políticos, a otros les puede interesar la comunicación y los medios de opinión pública, a otros les puede interesar este tema. Bueno, yo estaría satisfecho si lo harían, y los podía organizar y coordinar inclusive si quisieran, que es sobre los movimientos políticos y sociales, y entre otros tantos temas interesantes que lo vimos en la materia introductoria. Así que el Estado, procesos de democratización y muchos otros también, que lo pueden ir viendo, o pueden hacer también un análisis también teórico, epistemológico y politológico sobre alguna teoría en especial y irla desarrollando con algún caso en particular, de estudio acá en la región NOA o en nuestra provincia, en Jujuy, ¿no? Máxime teniendo en cuenta que es una provincia muy fronteriza, y el país dentro con dos países como es Bolivia y Chile, ¿no? Bueno, eso ya depende de ustedes, van a ir en metodología, se va complementando casualmente con todo esto que venimos hablando. Bueno, bien, gracias por el aporte, Guillermo. ¿Y otro? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien había levantado? Yo, profe. Sí, Vero. Le quería avisar que sí, en julio, por ejemplo, yo tengo anotado que tenemos mesa el 11, a partir de la semana del 11 de julio. Sí. Sería la segunda semana de julio, y si se extiende el cuatrimestre, nos estaría chocando con las mesas, sino también se tendrían que mover las mesas. Es como dice Guillermo, sería mejor que se hable ahora para que no ocurra lo mismo que del año pasado. Sí, eso lo vamos a plantear. Y yo creo que eso se lo puede plantear, ¿no? Entre ustedes y nosotros. Ustedes como estudiantes y nosotros como docentes. Así que bueno, eso lo voy a tener en cuenta, no se preocupen. Yo lo voy a tener en cuenta. Tenemos que poner alguna mesa o una mesa panel o algo para plantear todo esto. Y eso tiene que ser presencial también, y si no se puede, una reunión virtual entre coordinación, entre directoría de la escuela y entre estudiantes y profesores. Eso sería lo ideal. Sí. Así que bueno, es algo que voy a tenerlo en cuenta, Verónica, y lo mismo Guillermo. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Muy linda la clase. Bueno, muchas gracias. Sí, uno aprende todo el tiempo, así como ustedes aprenden, yo también aprendo. O sea, es mutuo todo esto, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? Nos volvemos a encontrar después de un tiempo. Ojalá podamos encontrarnos personalmente, ¿no? Emilia, le escucho. Buen día, profe. Dos preguntas. Si va a subir los PowerPoint que presentó hoy, y el tema del trabajo práctico, ¿lo va a hablar en el turno tarde o cómo? Sí, el tema de los trabajos ya lo voy a ir definiendo, pero por lo que le dije ahora, por ser ahora, vamos a volver a continuar con esta clase para que ustedes para que tengan una continuidad los que no pudieron participar. O sea, yo voy a ser democrático también, entonces voy a dar esta clase, pero quienes quieran participar esta clase, ya participaron en la mañana, quieren hacerlo en la tarde, no hay ningún problema, ¿no? O sea, ya, de todas maneras lo mismo, voy a ver hasta dónde llego a la tarde. Y hasta donde se puede dar un poco más de conocimientos, mucho mejor. Y bueno, eso sería. Y usted me dijo respecto de los Power. Bueno, eso voy a ir viendo, voy a ir terminando etapas. O sea, yo las clases ahora virtuales grabadas sí las voy a subir. El tema de los Power voy a ir viendo cuáles son los más importantes, ¿no? Y en base a eso, bueno, también puedo subir alguno a la plataforma. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Y ya vamos cerrando ya. Acá tengo 43, así que voy bajando.
voy bajando ya a ver, aguárdame un segundo que voy bajando acá la asistencia. Ahí me sale ahí. Ahí está. Aguárdame un segundo, ¿ves? Ahí está cargando. Ah, no. Me está saliendo ahí. Yo estoy 2 veces, profe. Una en la compu y otra en el celu. Sí. Ahí voy a guardarlos. Hasta ahora tengo 23 ahí. Primero ingresaron 43 y ahora me quedan 23. No, pero no se preocupen. Ahí está. Entonces ahora yo bajo. Antes que se vayan. Ahora esto lo guardo. Exportar. Ahí me está bajando. ¿Ve el archivo? Me lo baja en planilla Excel. Y entonces ahí yo verifico los que están. Esto va a salir en la grabación, así que no se preocupen. Aquí abro y ahí me dicen los que están. ¿Ves? Claro, me dice que está sí. Me está dando acá. Ya después se va a abrir. Aguárdame un segundo. No los quiero demorar tampoco. Ahí está. Ay, a ver. Por estar lento el sistema, pero no, ya está, ya me lo abrió. Bueno, sí, acá está. Bueno, y me va diciendo lo que están. Bueno, es presente hasta ahora. Quispe, Lamazar, García, Montoya, Cardoso, Lozano, bueno, etcétera. Están. Pero que contabilizo 23. Bien, entonces ahí está. Listo. Voy cerrando esto. No se me haya. Hola. Es que se me tildó. Sí, le escucho, profe. Sí, bien, yo pensé que me había tildado. Bueno, nos despedimos entonces, estimadas, y nos vemos esta tarde a las 17 horas. Voy a continuar con la clase, no se preocupen. Quienes quieran volver a participar, bienvenidos. Bueno, hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, profe, hasta la tarde. Gracias igualmente. Bueno, vamos a ir finalizando y luego ya. Hasta luego a todos.